a toda la audiencia que nos está acompañando hoy. De verdad encantado de compartir esta próxima hora con ustedes, compartiendo mi experiencia. Le extiendo también un gran agradecimiento al equipo de Asuntos Digitales, que gracias a ellos esta sesión virtual está ocurriendo el día de hoy. En, en particular, tú sabes, mi agradecimiento a los co-founders de esta plataforma de Experiential e-learning enfocada en ayudar a la gente a gestionar negocios y emprendimientos de base digital. David Ayoli y Pedro Aristigueta, co-founders de Asuntos Digitales. Bueno, yo voy a tratar en 45 minutos de abordar muchos temas sumamente interesantes vinculados con lo que es el desafío de levantar capital para una startup iberoamericana. Creo que podría pasar como más de 45 minutos, podría pasar 3 horas, 4 horas hablando de este tema. Aquí mi esposa me echa broma y me dice que a veces me encadeno, pero voy a tratar de ir al grano y cubrir las cosas que yo siento que son más importantes, pues, para ustedes como emprendedores a la hora de lanzar un emprendimiento y escalarlo y buscar capital, que es la gasolina para ese emprendimiento, de manera tal de contar con los recursos necesarios para que todo el mundo tenga un sueldo decente y pueda todo el mundo enfocarse 100% en sacar el proyecto adelante, ¿no? La agenda que yo preparé para el día de hoy es la siguiente y voy a tratar de explicarles por qué no ha habido en el pasado mejor momento para emprender y levantar capital en Latinoamérica. Voy a compartir con ustedes cuáles son las fuentes de financiamiento a las cuales puede acudir un emprendedor con su startup para levantar capital para su negocio. Voy a hablar de los distintos tipos de rondas de financiamiento. Voy a hablar por qué es tan importante construir un Dream Team para sacar un proyecto adelante. Voy a hablar de la importancia del one pager, del deck y del pitch, que es la base medular de lo que es el contenido que ustedes van a compartir con los inversionistas cuando inicien las conversaciones con esos inversionistas. Vamos a tener la oportunidad de ver cuáles son los distintos tipos de inversionistas con los cuales ustedes pueden interactuar cuando estén levantando capital para su startup. Vamos a ver cuáles son las tendencias actuales en inversión de capital de riesgo en la región. Vamos a ver cuáles son los red flags que ve un inversionista o levanta un inversionista cuando inicia conversaciones con un grupo de emprendedores que, si no son atendidas correctamente, pueden fulminar la posibilidad de que ustedes levanten capital para su startup. Luego les voy a dar algunos tips de cómo negociar de manera efectiva y con qué apoyo profesional con esos inversionistas que se interesen en invertir en sus startups, de manera tal de que ese contrato que firme tenga los términos correctos y que sea justo, tanto para el inversionista como para los co-founders y la startup como tal. Y vamos a terminar con algunas conclusiones y vamos a abrir el espacio para que David hable un poquito de asuntos digitales y vamos a cerrar el webinar del día de hoy con una sesión de preguntas y respuestas. Los invito a mandar sus preguntas o compartir sus preguntas a través de la herramienta del chat de la plataforma Zoom. Yo voy a tratar de seleccionar las que me parezcan más relevantes con el apoyo de Daniela y el equipo de asuntos digitales y durante esos 15 minutos trataré pues de contestar las preguntas que circulen y que compartan con nuestro equipo, ¿no? Las preguntas que no me dé chance de contestar, voy a tratar de contestarlas de manera escrita y cuando reciban el correo electrónico con el hipervínculo de esta grabación, ahí trataré de anexar también un documento con respuestas cortas para cada una de las preguntas que cada uno de ustedes va a formular en el chat de este Zoom. Bueno, para comenzar, a mí me encanta compartir o iniciar pues este tipo de sesiones con un poquito de storytelling, ¿no? Como comenté, y la gente que me conoce lo sabe, yo me involucré en el mundo del emprendimiento digital en el 2013, lanzando en Venezuela la primera empresa de Delivery Express de toda Latinoamérica y conté con el apoyo de Guaira Venezuela, que es el brazo de Corporate Venturing de Grupo Telefónica Movistar. Y eso ocurrió en un momento en el tiempo, y visualicen un timeline en donde todo este mundo del emprendimiento y el venturing estaba súper joven. Había muy poca experiencia en la materia, había muy pocos emprendedores desarrollando soluciones en el plano digital
había muy pocos inversionistas pues invirtiendo en este asset class y había muy poquitos fondos de venture capital y los pocos que habían, no siempre los gestores de esos fondos eran personas que tenían experiencia gestionando un fondo de venture capital, sino más bien experiencia gestionando fondos de private equity, de real estate y de fondos mutuales y de otros tipos de activos más líquidos, ¿no? Y no alternativos, ¿no? Entonces, lanzar ese emprendimiento en ese ambiente fue un desafío gigantesco, porque a pesar de que contamos con el apoyo de Guaira, que es una aceleradora, y es el brazo de corporate venturing del grupo Telefónica, a pesar de que te daban una cantidad de dinero que tú podías utilizar para atender las necesidades principales de lo que significa lanzar un emprendimiento, y a pesar de que habían algunos mentores, ese capital era insuficiente para armar ese Dream Team, que todo el mundo se pusiera un sueldo y que todo el mundo pudiese estar 100% enfocado en sacar el proyecto adelante. Y los mentores que tenía Guaira en ese momento eran mentores que no habían sido emprendedores digitales, no habían sido emprendedores que habían lanzado una startup, que habían vendido su startup, que habían adquirido mucha experiencia y que estaban disponibles por su amor y pasión al ecosistema para compartir esa experiencia con los emprendedores que estaban haciendo vida en Guaira. Entonces, sí, recibías capital, recibías mentoría, pero no era el capital y la mentoría que tú necesitabas para poder sacar exitosamente un proyecto como el de tu motorizado, tipo Ridery, tipo Uber, tipo Lyft, aquí en los Estados Unidos o en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, con ese desafío me llevo ese proyecto para Chile, para contando con el apoyo de Startup Chile, lograr levantar, tener acceso a mentores de mejor calidad y de más experiencia y capital, que es ese network de inversionistas que están alrededor de ese programa de Startup Chile, que fue lanzado hace ya 14 años, y iniciar conversaciones con gestores de fondos de Venture Capital que estaban siendo subsidiados de alguna manera por el gobierno chileno, que era Corfo, porque igualaban de alguna manera lo que era la inversión privada con inversión pública, ¿no? Y eso trajo como consecuencia que nacieron muchos fondos de venture capital en aquel entonces. Entonces mi hipótesis era, bueno, lanzando este negocio en Chile, obteniendo buenas métricas, como en efecto logramos tanto en Venezuela y en Chile, va a ser posible levantar de fondos de venture capital chilenos el capital necesario para escalar ese negocio. Sin embargo, la experiencia de los gestores era insuficiente, nunca habían gestionado un fondo de venture capital y veían que el negocio tenía potencial, pero como las métricas no daban números negros, sino números rojos, tomaron la decisión en la mayoría de los casos de no invertir en el proyecto y eventualmente tuve que cerrar ese negocio en Chile por falta de capital. Gracias a Dios, eso que les acabo de contar, que fue la experiencia de Tu Motorizado del 2013 en adelante, cambió. Y cambió de manera significativa y vamos a ver por qué yo a todo emprendedor de Latinoamérica que interactúa conmigo le digo que no hay mejor momento para emprender que este momento en particular que estamos viviendo. Esta es una métrica que compartió con la comunidad que hace vida dentro del mundo de lo que es el emprendimiento y el venturing, LAFCA, que es la asociación que reúne a todos los que participamos en este ecosistema del emprendimiento y del venture capital en latinoamericano. Fíjense que esta curva arranca en el 2013. En el 2013 solamente 98 startups recibieron inversión de fondos de venture capital. Y fíjense cómo ese número ha ido subiendo a lo largo de los años, al punto que en la primera, para el cierre de la primera mitad de este año, para el cierre de junio, 2.976 startups han recibido inversión de fondos de venture capital de la región. Fíjense que el crecimiento es impresionante y si excluimos a Brasil, Brasil evidentemente por ser el país que es y tener la madurez que tiene en este mundo del venture capital y del emprendimiento, se lleva la mayor parte de lo que es la inversión de venture capital, pero el crecimiento sostenido que ha habido en el resto de los países ha sido de manera compounded 23% anual a partir del 2020. Entonces, este hockey stick, de alguna manera lo que indica es que cada vez van a haber más inversionistas invirtiendo en más startups latinoamericanas.
Este número, cuando tú lo contrastas con lo que es la cantidad de dinero que se está invirtiendo en directo, pues en startup por fondo, es impresionante porque si ven este gráfico, que también, que no arranca en el 2013, sino en el 2015, que es unas métricas que compartió Lafka, se van a dar cuenta que en promedio todos los trimestres los fondos de Venture Capital están invirtiendo en startups más de $1.000 millones, lo que quiere decir que hay bastante dry powder, que hay bastante dinero que está siendo invertido en este asset class, ¿no? Lo cual es interesantísimo para los co-founders de una startup, porque como les decía antes, emprender sin suficiente capital es muy complicado porque la startup no va a tener los recursos necesarios para que los co-founders se asignen un sueldo suficiente para cubrir sus gastos de vida y tampoco van a tener los recursos necesarios para armar el Dream Team complementario, que son esos early stage employees que de alguna manera complementan a los co-founders que son necesarios para sacar el proyecto adelante, todos enfocados 100% con un sueldo digno y decente que les permita cubrir todos sus gastos. Esto también es interesantísimo, ¿no? Los inversionistas normalmente en el pasado, cuando tomaban la decisión de hacer inversión en startups, se iban a las ciudades más importantes de Latinoamérica para, en esa labor de scouting, identificar a los co-founders que estaban trabajando en los proyectos de las startups más interesantes. Tradicionalmente esas inversiones se hacían en Sao Paulo, en Mexico City, en Santiago, en Bogotá y en Buenos Aires a lo largo de los años, pero en los últimos 3 años han habido una cantidad de ciudades que se han montado en la ola de la innovación y han atraído a muchísimos players sumamente interesantes que hacen vida en este ecosistema, que es la combinación de startups, inversionistas, family offices, incubadoras, aceleradoras, etcétera, y organizan en estas ciudades eventos que son sumamente importantes para esta comunidad o este ecosistema en donde el networking, el trust y la confianza son tan importantes, ¿no? Entonces esto es interesante porque indica pues claramente que en la medida que sigan pasando los años, cada día se va a hacer más interesante el asset class, cada vez va a haber más inversión y no solamente en los centros poblados que son hoy hub y líderes de captación de innovación, de emprendimiento y de capital, sino también esto se va a empezar a presentar en otros países latinoamericanos y no solamente en las capitales de esos países, sino en el interior del país. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Cuando ustedes tomen la decisión de lanzar una startup o si ya la lanzaron y están escalando, bueno, estas son los tobos de donde puedes sacar dinero para financiar el lanzamiento del startup y financiar lo que significa escalar esa startup de manera exitosa. Lo primero, por supuesto, es el tobo o los recursos que son los ahorros de los co-founders. Es importante que los co-founders metan dinero propio para eso, para sacar el proyecto adelante. Segunda fuente es Friends and Family. La tercera fuente son Angel Investors. Después están las incubadoras y las aceleradoras. Después luego están los fondos de Venture Capital. Luego están los Family Offices. Después están los fondos de Corporate Venturing, que son los VC que están conectados o enchufados a una empresa familiar o pública que lanzó una estrategia exitosa de Open Innovation. Están los Venture Studios, que es una combinación de aceleradora con fondos de Venture Capital. Están préstamos que ustedes van a poder solicitar para poder cubrir las necesidades financieras del negocio y otras fuentes como por ejemplo puede ser crowdfunding y grant. Como yo siempre digo, como lo que no se mide no existe, las láminas que les voy a compartir a continuación son láminas que de alguna manera arrojan números y métricas interesantísimas de lo que está ocurriendo en cada una de esas categorías de clases de inversionistas, ¿no? Y comienzo con una categoría que a mí me encanta, porque tiene que ver con una de las cosas muy bonitas que tiene este ecosistema del emprendimiento y del venturing, que es la colaboración, es una industria colaborativa, que es las inversiones que están haciendo los angel investors. ¿Quiénes son la mayoría o quiénes conforman ese grupo de angel investors en el ecosistema latinoamericano? Bueno, hoy por hoy, muchos emprendedores latinoamericanos que lanzaron una startup fueron exitosos escalando esa startup, han vendido parte del capital que tienen, el capital o las acciones que tienen el capital de sus startups, o vendieron sus startups, ahora son millonarios y con ese dinero
they're paying back or they're giving back to the industry, invirtiendo en directo en esos emprendedores y startups que de alguna manera están construyendo empresas que están dándole acceso a la población de la región, fundamentalmente clase media, clase baja, acceso a capital para que fabriquen esos productos y servicios que son fundamentales para que ese sector de la población mejore su calidad de vida. Entonces, hay muchísimos angel investors que no existían antes. Estos angel investors se están agrupando en clubes, se comparten las oportunidades de inversión y cuando invierten, no invierte uno, sino que invierten en conjunto. Entonces, esta es una fuente de financiamiento muy interesante. Los invito a ponerse curioso, identificar quiénes son esos angel investors que están invirtiendo en el asset class en cada uno de sus países y tratar de iniciar una relación de contacto con estas personas para eventualmente ganarse el trust y eventualmente invitarlos a invertir en sus respectivos emprendimientos. Lo otro que está ocurriendo aquí es que me parece interesantísimo, es que en el 2013, cuando yo lanzo el negocio de Tu Motorizado, eran muy poquitas las aceleradoras. Y como les decía antes, las aceleradoras que existían tenían muy poca experiencia en todo lo que tiene que ver con acercando al Demo Day o el evento que culmina el proceso de aceleración inversionistas dispuestos a rayar un cheque y entregarle dinero a los inversionistas y fallaban desde el punto de vista del network de mentores porque todo era muy joven. Hoy por hoy hay muchísimas aceleradoras en la región. Les comparto en esta lámina algunas de las más relevantes de acuerdo con una investigación que hice en internet. Están los nombres, están los montos del ticket promedio que invierten, están las páginas web, está la ubicación de cada uno de ellos y los invito a que de alguna manera se familiaricen con todo lo que es el ecosistema de las aceleradoras en la región, porque una de las cosas que te da una aceleradora cuando tú eres emprendedor y lanzas una startup, aplicas una aceleradora y te admiten, es que esa aceleradora, además de darte acceso a esa mentoría y a capital, que son los inversionistas vinculados con la aceleradora, te va a dar un sello de calidad a tu startup que facilita todo lo que es el proceso de levantamiento de capital. Una de las cosas que yo le digo a los emprendedores latinoamericanos es que no solamente hay aceleradoras latinoamericanas invirtiendo en Latinoamérica, también hay aceleradoras de Europa, de los Estados Unidos, invirtiendo en emprendedores exitosos latinoamericanos. Una de las cosas que yo siempre les digo que en esa lista de 5 top aceleradoras siempre pongan de primero a Y Combinator, que es una aceleradora muy importante aquí en los Estados Unidos. Es muy difícil entrar ser admitido en Y Combinator, más difícil que entrar y ser admitido para hacer el MBA de Harvard, pero si ustedes logran ser admitidos por Y Combinator, van a tener acceso a un sello de calidad muy potente, van a tener acceso a los mejores mentores de los que van a ser, que son emprendedores de las mejores startups de los Estados Unidos y Latinoamérica y del mundo, y adicionalmente el network de inversionistas que está conectado con Y Combinator es enorme y las empresas que vayan o las startups que sean seleccionadas para ir al Demo Day es casi que garantizado el acceso a capital para escalar sus negocios en el país en donde nace el emprendimiento o en esos países que para ese momento ya tienen operaciones y están buscando ese financiamiento para escalar el negocio y convertirlo en un negocio regional o un negocio global. Otra cosa interesantísima que está ocurriendo es que ha habido una proliferación enorme de lo que son fondos de venture capital. En el 2013, como les decía antes, eran muy poquitos los fondos de venture capital que existían en Latinoamérica. Los más desarrollados o más maduros eran fondos brasileros, eran los fondos mexicanos. Hoy por hoy, en todos los países de Latinoamérica, con muy poquitas excepciones, ya hay un fondo o muchos fondos que están de distintas dimensiones, fondos de $1 millón, fondos de 150 millones de dólares, que están invirtiendo de manera agresiva en emprendimientos y en startups latinoamericanas que están construyendo empresas maravillosas. Aquí les comparto una lista de las distintas startups, de los distintos fondos que están invirtiendo en LATAM, organizados en base a un estudio que hizo LAFCA por el momento en que invierten en una startup. Aquí tienes los fondos que invierten en seed stage, en early stage, en late stage. ¿Ok? Esta presentación yo se las voy a mandar por correo electrónico para que la tengan como referencia cuando estén haciendo su research, investigando a quién tocar en la puerta para iniciar conversaciones de levantamiento de capital. Otra cosa muy interesante que está ocurriendo en Latinoamérica es que
esa experiencia de Guaira, que como les decía antes, era el brazo de Corporate Venturing del grupo Telefónica y Movistar, que es un fondo de venture capital corporativo controlado por una empresa familiar o una empresa pública, ¿ok? Ese modelo de negocio se ha venido replicando en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Son muchas las empresas familiares y muchas las empresas públicas que para poderse mantener competitivas han tomado la decisión desde el punto de vista del directorio estratégica de lanzar estrategias de Open Innovation. Y una manera muy sólida y conveniente de lanzar una estrategia de Open Innovation de manera exitosa es creando un fondo de Venture Capital. Entonces, básicamente lo que hacen las empresas es que contratan a los mejores gestores de fondos de Venture Capital y les habilitan un vehículo que recibe inversión de la familia o del Family Enterprise o de la empresa pública, y con esa inversión el gestor de ese fondo de corporate venture empieza a identificar esas startups que de alguna manera están construyendo productos o prestando servicios que le agregan valor, hacen más eficiente o la hacen más competitiva a esa empresa familiar o a esa empresa pública pues, que cotiza en la bolsa, que lanzó una estrategia de Open Innovation. Aquí hay una lista de los fondos de corporate venturing más importante de la región. En mi podcast Startup Mentoring and Venturing, últimamente he estado entrevistando a muchos gestores de este tipo de fondos. ¿Por qué? Porque los gestores de fondos de Venture Capital están teniendo algo de dificultad para levantar inversión de inversionistas, ¿ok? Y ese problema no lo tienen los fondos de corporate venturing, porque en inversionistas es uno solo y es la empresa familiar o la empresa pública que lanza una estrategia de Open Innovation y le asigna un presupuesto que es una inversión de múltiples millones de dólares a ese vehículo de corporate venturing que está entonces la labor de los que gestionan ese fondo es no tanto perder tiempo o invertir tiempo consiguiendo inversionistas, sino más bien identificando en el mercado cuáles son esas startups que le agregan valor sustancial al, al negocio familiar o a la empresa. Entonces, son muchas las empresas que han lanzado este tipo de iniciativas de Open Innovation en la región. Aquí hay una lista de las más significantes. Entonces, los invito pues, a que consideren seriamente este tipo de inversionistas, porque lo interesante que tienen estos inversionistas es que no solamente te dan capital, sino que muchas veces, como les decía antes, están buscando startups que le agreguen valor a su negocio. El inversionista o la empresa se termina convirtiendo también en cliente de la startup. Entonces, eso es muy interesante porque normalmente estas empresas de esta dimensión no hacen negocios en un solo país, hacen negocios en 3, 5, 7, 10 países de Latinoamérica. Entonces, es una manera muy efectiva y muy rápida de escalar con clientes seguros, lo que significa que tú vas a tener la oportunidad de producir unas métricas súper interesantes para que otros inversionistas se animen y entren en el cap table de tu startup, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante, creo que estratégicamente para todo aquel que esté levantando capital es algo que debe estar como en el top of the list. Los invito a que empiecen e inicien conversaciones con los gestores de este tipo de fondos porque tienes esas dos cosas, capital y un cliente seguro, grande, que te va a ayudar a escalar tu negocio muy rápido. Para darles una idea el compromiso que hay cuando todas estas decisiones de inversión se analizan o se hacen analizando el EBITDA que puede generar o incrementar la startup en los estados financieros de la empresa, y lo que ellos esperan cuando toman la decisión de invertir es que ese $1.000.000, $5.000.000, $10.000.000, porque los tickets son enormes, se recuperen vía EBITDA en por lo menos 3 años. Entonces, aquí hay una fuente de financiamiento sumamente interesante para todos los fondos, pues, las startups que están haciendo vida en la TAM. Esta es una métrica que no la tiene todavía actualizada, o no sé si yo creo que no la han iniciado ni siquiera el equipo de LAFCA aquí en Nueva York. Tuve una conversación con ellos ayer, pero no tienen métricas de cuánto los family offices están invirtiendo en este asset class, por las relaciones que he podido construir a lo largo de los años aquí en Nueva York con fondos y personas que están vinculadas con el ecosistema de los single family offices. Tengo unas métricas que quiero compartir con ustedes. Son unas métricas súper interesantes porque demuestran con números que las family offices se están convirtiendo en un player muy importante
en todo lo que es el grupo de inversionistas que están evaluando hacer inversiones en directo en startups o hacer inversiones en fondos de venture capital. Y los números son impresionantes. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando que a nivel, en promedio, en cada uno de los últimos años, los family offices a nivel global han invertido más de 1.260 billones de dólares en startups. Eh, y bueno, tienes aquí unas métricas que también les voy a compartir que son súper interesantes. La inversión en startups está compitiendo y a veces es preferida por encima de lo que es la inversión en inmuebles, en real estate. Entonces, es muy importante nuevamente, y esta lámina que les voy a compartir a continuación también es insólita, que identifiquen pues cuáles son esas familias de alto patrimonio en cada uno de los países en donde ustedes estén lanzando sus startups o ya lanzando sus startups. Traten de buscar la mejor manera de desarrollar relaciones con estas single family offices latinoamericanas, porque muchas de ellas están invirtiendo por primera vez en el asset class. Algunas lo están haciendo de manera directa, algunas lo están haciendo inclusive indirectamente a través de fondos, y otras más sofisticadas. En el podcast he entrevistado a dos familias que han adquirido la experiencia necesaria para poder para lanzar sus propios fondos de venture capital, y los inversionistas de esos fondos de venture capital normalmente son amigos de esa mafia de single family offices de la región, mafia en el buen sentido, mafia en el sentido de Rappi Mafia o, o estas mafias, tú sabes, vinculadas con las startups exitosas latinoamericanas, Mercado Libre Mafia, etcétera, ¿no? Porque todos invierten como en grupo, ¿no? Cuando uno toma una decisión y identifica una buena oportunidad de inversión, entran muchísimo. Entonces, fíjense este gráfico que está aquí, qué interesante. Esto es un análisis que se hizo del cap table de las startups del mundo en donde ha habido una inversión de un single family office. Y miren estos porcentajes, o sea, hay un porcentaje altísimo, ¿ok? Del cual casi 40% aquí, 42% aquí, del capital de las startups que está en manos de single family offices que han invertido en directo en startups. Entonces, nuevamente, el consejo aquí, traten de identificar esos single family offices de cada uno de sus países, traten de ver quiénes son las cabezas y las nuevas generaciones que están trabajando en temas de innovación y apoyando lo que es en la expansión del ecosistema de venture capital y de emprendimiento en cada uno de esos países. Inicien conversaciones con ellos y cuando tengan buenas métricas que mostrar, siéntense a negociar con ellos porque es una excelente fuente de financiamiento. Normalmente detrás de un single family office hay un negocio familiar, entonces puede haber también esa oportunidad que les comentaba antes de los corporate venture funds, de que además de recibir el capital, tengas acceso a un cliente que te permita generar unas métricas de escalamiento para tu negocio significativo. Otra cosa interesantísima que está ocurriendo a nivel global, hay pocas, no hay muchas iniciativas similares en Latinoamérica, pero las hay. Colombia, por ejemplo, hay algunas, que es la figura de los Venture Studios, que es una especie de, imagínense que es una mezcla de aceleradora con fondo de Venture Capital. Y como están viendo en este gráfico, en donde trato de dibujar, pues, o tomar en la radiografía, en la foto, a los distintos tipos de inversionistas, que estos fondos estos venture studios, lo interesante que tienen es que además de darte capital y además de darte mentoría, te van a acompañar en todo lo que es el proceso de identificar la oportunidad, armar el equipo, te ayudan a contratar, seleccionen inclusive al CEO. Ellos tienen como una especie de think tanks internamente en donde discuten internamente los dueños del negocio cuáles pueden ser buenas oportunidades, y cuando determinan que una puede ser interesante, salen a buscar al CEO, salen a buscar al CEO, ¿sí? Salen a buscar al CTO. Entonces, vincularse o investigar si existen startup studios en cada uno de sus países es muy importante, porque es una manera muy interesante de vincularte con el mundo del emprendimiento, montarte en esa ola, contar con mentoría, contar con capital o con gente que te va a dar acompañamiento en todo lo que es el proceso de escalamiento. Fíjate que las incubadoras y las aceleradoras te apoyan en toda la fase de ideación y validación. Los inversionistas VCs te apoyan solamente con capital y quizás apoyándote desde el punto de vista de networking, pero cuando estás lanzando
por primera vez una startup early stage, iniciar, tú sabes, conversaciones y hacerlo con el apoyo de un venture studio o un startup studio, creo que puede ser súper interesante, ¿no? Y estos son los montos que tradicionalmente ellos invierten en cada una de las fases de madurez de una startup, ¿no? Entonces son números significativos, 10, $100,000, 100,000, 500,000, 500,000, 2 millones, etcétera, ¿no? Porque como les digo, es una combinación de aceleradora que no te da $50,000 como te lo da Startup Chile, con fondo de venture capital, y por eso tienes estas inversiones o estos tickets mucho más altos que son necesarios para poder contratar al Dream Team y poder escalar de manera exitosa. ¿Ok? Fíjense la proliferación de venture studios que han habido a nivel global. Esta lámina indica cuántos venture studios existían en el 96. Esto es un concepto que diseñó un grupo que se llama Idea Lab, y a lo largo de los años vean cómo ha ido creciendo este ecosistema de venture studios tan interesante. Aquí están los nombres más interesantes. A nivel global tenemos 877 venture studios. Hay que ponerse a estudiar, hay que ver cuáles son los que tienen presencia o vinculación con cada uno de los países en donde ustedes están haciendo negocio, y ver si de alguna manera por esa vía pueden tener acceso al capital tan necesario para levantar capital. En este mundo del emprendimiento y de la inversión hay que ser súper curioso, ¿ok? Eso de mandar cold emails o cold LinkedIn notes a personas que ustedes desconocen para ver si les dan la oportunidad de hacer un pitch de su negocio, eso no funciona. Esta es una industria, como les decía antes, colaborativa. El tema del networking es muy importante, el tema de la confianza es muy importante. Entonces, tómense el tiempo para investigar muy bien a esos inversionistas que ustedes quieren acercar a su startup y invitarlos a formar parte del cap table de la startup. Les voy a compartir las fuentes de información que yo consulto. Los invito a revisar y afiliarse a Crunchbase. Ahí, eso es un directorio como páginas amarillas de todas las startups del planeta y los inversionistas que han invertido en esas startups del planeta. LAFCA, que es la Asociación Latinoamericana de Venture Capital, que reúne las métricas de todo lo que está pasando en la región, es muy importante, vale la pena también estar pendiente de sus reportes. Si tienen los fondos, también vale la pena afiliarse para tener acceso a la base de datos. Y algo que a lo largo de los años yo he conseguido muy útil es, en ese tiempo que ustedes dedican a la parte personal de hacer deportes, caminar, correr, estar en el gimnasio, yo los invito a que se conviertan en usuarios frecuentes de los podcasts, porque estos dos podcasts que están aquí, uno lo conduzco yo y otro lo conduce mi gran amigo Frank García de México. Son podcasts en donde nosotros invitamos a power players de la industria que comparten no temas técnicos, sino experiencia práctica. ¿Okay? Entonces, si ustedes identifican que el Fondo Tal de México es un fondo que invirtió en una startup mexicana que se parece a la que ustedes lanzaron en Colombia, mi invitación es que se vayan al podcast de Frank o al podcast que se llama Levantando, o a mi podcast de Startup Mentoring and Venturing. Vean si él o yo entrevistamos a ese gestor del fondo, oigan la historia de ese fondo, oigan cuál es la tesis de inversión, oigan cuáles son el tipo de startups que ellos están buscando, oigan de qué tamaño es el ticket, oigan qué es lo que no les gusta o cuáles son esas red flags que traen como consecuencia que el fondo no invierte, para que cuando inicien la conversación con el gestor del fondo ya sepan a quién tienen enfrente, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, e inclusive convertirse en usuarios y seguidores de este tipo de contenido pueden inclusive traer como consecuencia, y yo lo hago con muchísimo gusto, de que te hagan un warm introduction, y los warm introductions en este ecosistema son súper importantes. Una cosa sí deben tener clara es que los que hacemos warm introduction nos tomamos muy en serio y solamente hacemos la introducción cuando realmente el emprendedor y su equipo están listos para levantar capital, porque los gestores de fondos de venture capital están sumamente ocupados todo el tiempo. Entonces, cuando tú les presentas a alguien, ese alguien o esa startup tiene que estar lista para recibir inversión. Entonces, la parte de la curaduría no la tomamos muy en serio, ¿no? Entonces, si les dicen que no, les pueden hacer la introducción, no se lo tomen a mal, es simplemente un tema de
que el compromiso pues, con el amigo que gestiona el fondo es que, mira, pues, solamente preséntame startups que tengan las condiciones para ser incorporadas a nuestro portafolio, por tesis de inversión, por madurez, por métricas, por equipo, etcétera, ¿no? Luego entonces quiero hablarles un poco del tema de las rondas de financiamiento y cuánto de la torta, del capital de la compañía le corresponde a cada una de las personas que en el timeline de vida de una startup deberían recibir, ¿no? Comenzando por los co-founders, los friends and family que meten plata después de los co-founders, después la gente que mete dinero en la ronda de seed, luego en la serie A, serie B, serie C, hasta llegar al tema al IPO, Dios mediante, o la acquisition, porque algunas startups no van a un IPO que las convierte en compañías públicas, Mercado Libre, por ejemplo, sino que son adquiridas por algún competidor o alguna empresa familiar o alguna multinacional que ve en la decisión estratégica de adquirir el negocio algo súper interesante para innovar, para mantenerse competitiva, etcétera, ¿no? Entonces les comparto estas dos sumarios. Este no lo voy a abordar aquí en la presentación, pero se los comparto porque las letras son muy chiquitas. Los invito a ver lo que de acuerdo con este grupo sería la participación que tienes que entregar a los inversionistas en cada una de las rondas de financiamiento. Pero en esta lámina que tiene números más grandes, sí les voy a hablar un poquito de lo que ustedes deberían entregar cada vez que inviten a un inversionista a formar parte del cap table de la startup. Fíjense que el primero es early stage, estamos hablando de los co-founders que están conversando y identifican una buena oportunidad de negocio que normalmente es un problema que con su solución van a resolver. Normalmente ocurre que esa participación se reparte en partes iguales. Yo soy enemigo de esa propuesta o de esa idea, porque yo creo que los co-founders se tienen que ganar su 50%. Si estamos hablando de 2 co-founders, 50%. Si estamos hablando de 3 co-founders, estamos hablando de 33% cada uno. Es un error, en mi opinión, y hay material y charlas que yo he dado en mi página web, nachoimeri.com, de cómo distribuir las acciones entre los co-founders de una empresa. Y aquí lo importante o lo recomendable es un acuerdo privado de accionistas en donde hayan reglas de vesting y de cliff, en donde cada uno de los fundadores tenga objetivos claros de lo que tiene que lograr en su área de especialidad el primer año, segundo año y tercer año de la vida de una startup. Y dependiendo de si logra o no logra esos resultados, entonces se le da o no se le da ese 50% o ese 33%. Es decir, el premio tiene que ser, aquí está tu porcentaje en la medida que tú lograste lo que prometiste que ibas a lograr en beneficio y el valor de la startup. Muy importante ese tema, podemos hablar 3 horas sobre ese tema. Hay mucho material interesante en el internet, les recomiendo verlo porque muchas veces las startups arrancan con 3 emprendedores o 3 co-founders y resulta que, bueno, nos metemos en un problema porque uno se dedica a otra cosa y no se dedica 100% al negocio. Entonces, fíjense, luego tenemos las distintas otras rondas de financiamiento. Aquí están los porcentajes que deberían ustedes entregar a los inversionistas en cada una de las rondas. Estos son sugerencias. Fíjense que también arriba están las valoraciones de las startups en la medida que van levantando capital. Por supuesto, en la medida que van levantando capital, el valor de la empresa va creciendo porque tiene mejor tracción, mejor flujo de caja, más clientes y mayores ingresos. Entonces, estos son referencias que los invito a que tomen en cuenta cuando estén negociando con cada uno de los inversionistas cuando estén levantando capital. El tema del equipo es súper importante. Ningún angel investor sofisticado, VC, family offices, CVC o corporate venturing, bueno, sacando a los startup studios o venture studios, va a invertir o no se va a sentir cómodo invirtiendo en una startup que tenga un solo founder, ¿no? El otro día estuve entrevistando a la gente de Domus de Brasil. Ellos invierten en startups que tienen un solo founder. El tema es que cuando toman la decisión de invertir en ese tipo de startup, el due diligence que hacen es muchísimo más profundo que el due diligence que le hacen a una startup que tiene 2, 3, 4 founders, ¿no? A mí lo ideal, cuando yo estoy evaluando oportunidades de inversión, me encanta que sea un CEO que tenga experiencia, que haya sido emprendedor, si preferiblemente que haya pasado por un éxito, que tenga experiencia y esté muy conectado con las fuentes de financiamiento, un CTO que sea un crack.
Es importantísimo también que haya un CFO que maneje la plata, porque hoy por hoy levantar capital es más difícil que antes. Entonces hay que manejar el dinero líquido que tiene la startup, que viene del flujo de caja del negocio y del capital levantado de inversionistas, de una manera súper responsable. Y tienen que tener una persona que sea un experto en como Chief Growth Marketing Officer, porque una de las cosas más difíciles de un emprendimiento y son claves es tener la posibilidad de captar clientes rápidos y escalar con excelentes métricas tempranos, de manera tal de que cuando inicien pues esas conversaciones con los inversionistas, esas conversaciones sean exitosas. Para retener talento hay que ofrecerle a los empleados acceso a capital con unos Employee Stock Option Plans. Podemos organizar un webinar también en ese sentido, y en el diplomado que estamos organizando, que arranca el 17, todos estos temas con profesores que he invitado, que son 18, que son expertos en cada una de las áreas relevantes para una startup, se van a analizar cada una de ellas con profundidad y vamos a estar conversando 1 hora y pico en cada caso para que salgan con la experiencia práctica para tomar mejores decisiones de negocio cuando lancen sus emprendimientos o escalen sus emprendimientos en el caso de que ya los hayan lanzado. Luego entonces tenemos aquí el tema del deck. Esto es la base, como les decía antes, lo que va a ser las conversaciones con los inversionistas. Yo no hago una introducción sin que los emprendedores tengan un one-pager súper claro de en qué consiste la oportunidad de negocio y de inversión. No presento tampoco, no hago introducciones en el caso que no haya un deck, que es una presentación que tiene que tener cubierto todos estos temas que están aquí, que no los voy a abordar por temas de tiempo, pero les dejo, tú sabes, esto aquí para que lo tomen en consideración, el propósito, la audiencia o la clientela, el problema que están resolviendo, la solución, cuál es el modelo comercial o de negocio, la información del mercado y la oportunidad, qué tan viable y validado está el modelo de negocio, las métricas que validan que efectivamente eso que ustedes inventaron y lanzaron al mercado, sea producto, sea servicio, el mercado la está adoptando, y que el cliente, si falta, tú sabes, se va a sentir muy malo, se va a sentir muy triste porque ustedes ya no existen. ¿Cómo va a crecer ese negocio en el futuro? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tienen ustedes y cómo ven ese crecimiento en el tiempo? Y muy importante, como les decía antes, el tema del team. Ese team tiene que ser sólido. Hoy por hoy, los inversionistas se fijan muchísimo en el team. Traten de armar teams de 3 personas como mínimo, cubriendo esas posiciones que les comentaba antes. Luego aquí, las estrategias para identificar a inversionistas bueno, vincularse, como les decía antes, con el ecosistema, contar con esos warm intros, ir a eventos, participar en las asociaciones, o sea, afiliarse a las asociaciones y a las aceleradoras. En estas láminas les pongo los nombres de las asociaciones de cada uno de los países latinoamericanos en donde existe una asociación de Venture Capital y de capital emprendedor y de emprendimiento. Acérquense a estas asociaciones, vincúlense con el liderazgo de estas asociaciones, participen en los eventos, vean las bases de datos, paguen lo que tengan que pagar para que tengan acceso a la información, asistan a los eventos presenciales, asistan a los eventos virtuales, y les recomiendo enormemente que como mínimo participen en estos 2 eventos a nivel regional todos los años, que es el LATAM VC Summit, que se desarrolla en Miami todos los años, más o menos en el mes de abril, y este evento que ocurre en Guatemala, que es el Volcano Innovation Summit. Esos 2 eventos, en mi opinión, son los eventos que reúnen a los inversionistas y los emprendimientos y single family offices más importantes de la región, altamente recomendado. ¿Ok? Las tendencias que estoy viendo aquí es que, bueno, hay muchas oportunidades que están creciendo. La tecnología está impactando de manera importante muchos aspectos de la manera de hacer negocios. Como les decía antes, hay muchas empresas familiares y multinacionales que se están montando en la ola del Open Innovation. Inicien relaciones con estas personas que están manejando estos fondos de corporate venturing, y les comparto aquí métricas de un estudio que se elaboró, no me acuerdo qué banco hizo, pero a nivel global, no latinoamericano, los temas más calientes son inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con salud, robótica, desarrollo de equipos médicos,
terapias, smart mobility, green tech, security and safety, food and innovation, education, water scarcity and circular economy. Cualquier emprendimiento que esté vinculado con esto, me parece que tiene altas probabilidades de levantar capital y ser exitoso. Yo agrego a esta lista todo lo que tiene que ver con la economía plateada, que son soluciones enfocadas a la población que tiene más de 50 años. En mi página web van a ver una presentación y una moderación que hice en un panel en Lima, Perú, hace como 3 meses. Es impresionante las oportunidades que hay ahí. Muy pocos emprendedores están capturando las oportunidades que existen en ese nicho y muy pocos inversionistas están invirtiendo en ese nicho. Ahí tengo una entrevista de Neo, que es un fondo que invierte solamente en startups que atienden ese tipo de necesidades. Interesantísimo, les recomiendo escuchar y explorar oportunidades de negocio y de inversión si son inversionistas en esa área. Ya para terminar, les comento que estos son como red flags que ven los inversionistas y que traen como consecuencia que salen corriendo y descartan la posibilidad de invertir. A Falcon Círculo yo lo voy a agregar. Si tienen una startup en donde los inversionistas tienen demasiada participación, esa startup no va a recibir inversión de capital. Si tienen 3 co-founders, pero resulta que hay uno que ya no está vinculado con el negocio y está haciendo otra cosa, se metió a paracaidista, eso no lo ven bien los inversionistas, eso trae como consecuencia también que no te van a dar dinero. Si hay un inversionista que no está vinculado con este mundo de la innovación y el emprendimiento, sino es más un negocio legacy o inversor legacy, invierte en startups, que nunca ha invertido en startups, sino en proyectos inmobiliarios, que el hijo le presentó una startup que terminó siendo exitosa y la familia terminó siendo dueño de un porcentaje muy alto del capital de la compañía, esa startup tampoco va a levantar capital. Entonces hay que seguir los parámetros y los porcentajes que les compartí en la lámina anterior. Y si tienen un cap table que tiene sopo 200,000 inversionistas, esa startup tampoco va a recibir inversión de inversionistas porque eso no les gusta a los inversionistas. Y yo agrego, pues estamos en Latinoamérica, de que tienen ustedes como co-founders, a pesar de que estén súper necesitados de capital, tengan muchísimo cuidado de quién les entrega capital o quién invierte en su capital, porque como ustedes saben, en nuestra región hay muchísima corrupción, hay muchísimo dinero que es sucio, que viene de actividades ilegales. Si meten en el cap table a un inversionista que mañana sale en primera página del periódico de su país o de cualquiera de los países en donde su startup está haciendo negocios, eso puede traer como consecuencia la muerte de su startup. Entonces, imagínense que son bancos, hagan un due diligence correcto, hagan un KYC correcto y admitan en el cap table inversión de gente que esté que traiga dinero limpio, no dinero sucio. Muy, muy, muy importante. Aquí les paso también una referencia muy interesante que me conseguí y la vengo utilizando, que es una especie de checklist. Cuando ustedes se sienten con el inversionista va a tener este checklist y en la medida que ustedes le hagan el pitch, que es esa presentación de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto tiempo le van a dar los inversionistas para que ustedes le vendan la oportunidad de inversión. En la medida que ellos los vayan escuchando ustedes, ellos van a estar marcando este checklist y todas las cajitas que falten van a traer como consecuencia que al terminar el pitch, el inversionista va a hacer preguntas y si no tienen una pregunta que atienda todo lo que está en este pitch, eso puede traer como consecuencia que el inversionista no invierta en su startup. Entonces, asegúrense de, cuando estén practicando, asegúrense de revisar este checklist y asegúrense que todas las cajitas estén marcadas en ese pitch que ustedes están practicando y van a preparar para esas conversaciones que van a iniciar y tener con los inversionistas cuando estén levantando capital. Para terminar, el tema de la negociación. Tienen que acordarse que los inversionistas ángeles y los VC, lo único que hacen las 24 horas del día es evaluar oportunidades de inversión. Son expertos negociando los términos de estos contratos que celebran y firman con los co-founders de una startup. ¿Ok? Ustedes como emprendedores no son expertos en este tema, salvo que tengan un crack de abogado en temas corporativos y negociación de contratos de venture capital en el equipo de ese Dream Team de co-founders. Si no lo tienen, es muy importante que se acerquen y que contraten los servicios de un abogado
que los acompañe en ese proceso de negociación con los inversionistas, porque si no lo hacen, esos inversionistas probablemente en el contrato van a meter cláusulas que van a tener preferencias de liquidación excesivas que no son convenientes de caras al futuro cuando ustedes estén liquidando o vendiendo el negocio. Pueden incluir derechos de control excesivos que tienen que ver con la venta, levantamiento de capital, aprobación de presupuestos, contratación de gerentes, que van a depender del voto favorable de integrantes del fondo que estén en el board. Esas cláusulas no pueden estar ahí. Pueden incluir también previsiones antidilución que son desfavorables, que pueden traer como consecuencia que le matan el beneficio de lo que es la utilidad del día que venga un exit a los co-founders y los empleados que tienen participación en la compañía, porque ha ocurrido el vesting de las acciones de esos contratos de opción y los temas de calendarios de vesting, que es el tiempo que transcurre, que tiene que transcurrir para que los co-founders reciban las acciones, que es esa recomendación que les daba antes. Hay unos VCs que a veces dicen, no, mira, que los co-founders tienen que pasar 6 años en la compañía antes de recibir las acciones del capital de la compañía. Normalmente no se debería aceptar nada que supere los 4 años. Entonces, asesorarse con un buen abogado corporativo que sea experto en temas de venture capital es muy importante. Ese trabajo de ese abogado tiene que ser arrancar con ayudarlos a armar ese data room de una manera súper ordenada, siguiendo los estándares del Simple Agreement for Future Equity, perdón, los guidelines del National Venture Capital Association, el NVCA, y como mínimo ese data room tiene que tener contratos corporativos, el pitch deck y el one pager, los financial, los product and tech info, el market information, el team information, el legal and compliance documents, el customer and traction o las métricas del negocio y cómo va el tema del fundraising y qué van a hacer con ese dinero en el futuro. Ese data room tiene que estar sólido y el apoyo del abogado para negociar los términos del contrato con los VC, fundamental. Vamos a ver si hay algo más para ustedes hoy. Entonces, bueno, en conclusión, como ven, este es un tema súper apasionante. En 45 minutos es muy difícil abordar con profundidad todas estas cosas que les acabo de compartir a la velocidad de un rayo. Si quieren entender mejor este tema es 1 o 2 clases de ese diplomado de 18 clases que tenemos programadas durante 18 semanas consecutivas. Después de la sesión 18 viene una sesión 19 en donde le vamos a dar la oportunidad a los sponsors del diplomado de hacer un pitch de sus perks. Tenemos un perks de Amazon Web Services, perks de Microsoft for Startups, de Lazo para temas de estructuras corporativas ideales para levantar capital y escalar para startups latinoamericanas. Yo les voy a regalar 1 hora de mentoring gratis si se afilian al diplomado. Entonces la invitación es que vayan a la página de Asuntos Digitales, se registren. Las clases empiezan el 18 de octubre. Y bueno, dejo el espacio para que hagan sus preguntas. El equipo de Asuntos Digitales probablemente ha estado revisando tú sabes, las preguntas que cada uno de ustedes está haciendo. Vamos a ver, esta es una pregunta de Hugo Fernando Bravo. ¿Dónde se publican las ruedas de negocios para consecución de capital? Bueno, realmente no hay ruedas de negocios. Los emprendedores que necesiten capital tienen que salir a buscar ese capital. ¿Ok? Como explicaba en la presentación, mi recomendación es que una vez que ustedes tengan definido su negocio, vayan a Crunchbase para ver cuáles son las startups que han desarrollado una solución similar a la que ustedes quieran lanzar en Colombia, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Puerto Rico. Vean cuáles son los inversionistas que han invertido en esas startups y traten de ver quién les hace la introducción con esos VCs para que eventualmente ellos exploren la conveniencia pues, de hacer la inversión y sumar tu startup al portafolio de ellos. Desde el punto de vista de lo que eso es VC, si estamos hablando de angel investors, la misma cosa, pues en Crunchbase están identificados todos los angel investors. Traten de preguntarle a los emprendedores exitosos de sus respectivos países quiénes son los inversionistas ángeles que han invertido en sus startups. Traten de pedirle a esos emprendedores que los enlacen
conversen con esos emprendedores, estén listos para pichar de manera efectiva su oportunidad de inversión y su negocio. Es decir, la respuesta para el amigo Hugo es, el capital no te va a llegar a ti, sino que te lo tienes que ir a buscar, ¿no? Y como decía antes, quizás el primer paso interesante para eventualmente levantar capital es que tu proyecto lo postules a una aceleradora y luego de contar con el apoyo de esa aceleradora y la mentoría y el capital que te va a dar la aceleradora, entonces tú inicies conversaciones con ese sello de capital con inversionistas. Eso te va a ayudar mucho a levantar capital. Sara Navas, ¿cuánto cobran en Venezuela las aceleradoras por ingresar a sus programas? Mira, Sara, las aceleradoras hay de todo. Hay algunas aceleradoras, como por ejemplo Startup Chile, que no está en Venezuela, sino en Chile, que no te cobra absolutamente nada. Más bien te hace un grant o una donación de $50,000 para que te animes a montarte en un avión, mudarte para Chile, registrar tu compañía en Chile y lanzar tu compañía en Chile con acceso a oficina gratuita, mentoría gratuita y contactos gratuitos y acceso al sistema financiero, porque abrir una cuenta de banco en Chile es muy complicado, pero con el apoyo de Startup Chile es posible. Entonces ellos, como te decía antes, si decides ir para Startup Chile, lo que vas a recibir es una donación de $50,000, no te costar absolutamente nada. Y al ser donación, no le vas a tener que entregar acciones de tu capital, acciones del capital de tu compañía. Hay otras aceleradoras que por el contrario te dicen, no, mira, yo te puedo dar la mentoría y te puedo poner en contacto al final del programa con inversionistas, pero para eh, ser admitidos, tú tienes que postularte, como si estuvieras postulándote a una universidad. Ellos tienen un comité o un jurado de selección, seleccionan y esos seleccionados van a tener que pagar un fee que es mayor o menor dependiendo de la aceleradora. Y mientras más prestigiosa la aceleradora, ese ticket o ese price tag va a ser más alto, mientras menos prestigiosa va a ser más bajo. Entonces, ahí en la presentación hay una cantidad, hay una lista larga de aceleradoras que están disponibles y que aceleran emprendimientos en la región. Te invito a que revises esa lámina y que hagas un research en Internet para seleccionar la que más te conviene, ¿no? Si estás trabajando en un proyecto potente, mi consejo es que trates de postularte y ser aceptado en Y Combinator, porque eso es acceso a capital seguro. Álvaro Oyola, ¿cuál es la diferencia entre una incubadora y una aceleradora y qué ganan estas instituciones en el marco del apoyo de la startup? Bueno, una incubadora, como bien su nombre lo dice, para que la gente lo entienda, es una idea de negocio que está en una presentación PowerPoint. No hay equipo, no hay métrica, no hay compañía, no hay absolutamente nada. Cuando tú estás en esa situación en donde tú, siendo curioso, identificaste un problema o una oportunidad de negocio y ya tienes pensado cómo resolverlo y no has armado un equipo, ese Dream Team que yo digo que es fundamental para lanzar un negocio, tú puedes recibir apoyo de una incubadora. Tú vas para la incubadora y ahí te van a ayudar a seleccionar esos integrantes del Dream Team que tú necesitas para tener mejores chances de levantar capital. Uno de ellos tiene que ser una persona de tecnología. Con ese Dream Team vas a construir tu producto, vas a validar el negocio interactuando con clientes y una vez que tienes ese product market fit, vas a poder entonces empezar a vender tu producto, tu servicio, vas a tener buenas métricas y ahí es donde vas a poder iniciar conversaciones con inversionistas, ¿no? Antes va a ser muy difícil levantar capital. Una aceleradora, en cambio, es Guaira, por ejemplo, y Startup Chile, son aceleradoras. Ya tú tienes una compañía, ya tú lanzaste, ya tú tienes equipo, ya tú tienes personal, ya tú tienes métricas, ya tú validaste el modelo de negocio, tienes buenas métricas que enseñar. Ellos básicamente lo que van a hacer es apoyarte para escalar lo más rápido posible tu emprendimiento. Esa es la diferencia entre uno y otro. Hay algunas que son gratuitas y recibes donaciones, hay otras que cuestan plata, que era lo que explicaba antes. Ok. Ok. Hugo Fernando Bravo, ¿cuáles son los principales inversores en el sector salud LATAM? Aquí, Hugo, como te decía antes, en este mundo del emprendimiento y del venturing, una de las cualidades que tienes que tener es que tienes que ser curioso. ¿Ok? Y muy curioso. Entonces, la invitación es que vayas a Crunchbase. Hay esa es la base de datos que reúne pues a toda o publica pues todas las startups que hacen negocios en todas partes del mundo y a los inversionistas de todas partes del mundo.
Entonces, ve a ver y te lo organiza por industria. Métete ahí y ve a ver cuáles son los inversionistas que están invirtiendo en salud. Una vez que hagas esa identificación, lo segundo que tienes que hacer es, bueno, cuáles de tus contactos tienen acceso o relación con esos inversionistas para que te hagan un warm introduction, porque sin el warm introduction puede resultar difícil que tengas acceso a un inversionista, salvo que cuentes con el portaaviones y el apoyo de una aceleradora seria latinoamericana que te va a llevar a un demo day en donde vas a conocer a inversionistas. ¿Ok? Francisco, bueno, no, Miguel Ángel Guerra, conocen la tokenización de acciones de compañías para levantar capitales para cada empresario con tecnologías token. Sí conozco ese modelo de negocio para levantar capital. El tema es que en el país en donde vayas a tokenizar a una empresa tiene que haber un marco regulatorio. Por ejemplo, El Salvador, Bukele creó todo un marco regulatorio que hace bastante sencillo que tú tokenices, ¿verdad? Inmuebles y que tokenices, si está el marco regulatorio para que tokenices inmuebles, puedes tokenizar acciones de compañía, obras de arte, colecciones, carros antiguos, lo que tú quieras. Entonces, si es posible la tokenización para levantar capital, pero tienes que registrar el vehículo jurídico que va a recibir la inversión de los inversionistas en una jurisdicción que tenga un marco regulatorio adecuado para que el inversionista se sienta cómodo haciendo una inversión, no en una acción que conste en un acta de asamblea que va a un registro mercantil, sino en un token que está soportado como un marco regulatorio. Entonces, importante la jurisdicción si vas a tokenizar algo. Francisco, ¿cuál es el tratamiento fiscal de los SAFEs? Si entendemos que la empresa todavía no está constituida y en caso de serlo, es una D Corp y los inversionistas están en la TAM. Bueno, los SAFE es algo que se inventó Y Combinator, es una variación de las notas convertibles, que era lo que existía, por ejemplo, cuando yo lancé en Venezuela el negocio de tu motorizado con Guaira. La diferencia entre una nota convertible que nace como nota y se convierte en acciones es que muchas notas convertibles acumulan intereses, ¿ok? Y muchas veces el que recibe la inversión a través, soportada en la nota convertible, tiene la obligación de devolver ese dinero. El SAFE no tiene ni intereses y el emprendedor no tiene que devolverle la inversión al inversionista que firmó la nota convertible, que es, como decía antes, es el SAFE, el significado es un Simple Agreement for Future Equity, un acuerdo para recibir en el futuro acciones de una compañía a una valoración que la definen los inversionistas en la primera ronda de financiamiento. Hay otras cosas ahí vinculadas con ese instrumento jurídico, pero es la mejor forma de levantar capital cuando tú estás arrancando un negocio porque no hay forma de valorar tu negocio, ¿no? Entonces, les recomiendo levantar capital inicialmente firmando 6. En internet están disponibles los modelos de Y Combinator. Francisco, ¿cómo es? Bueno, y tratamiento fiscal, no hay tratamiento fiscal, porque como te digo, el tratamiento fiscal se activa en el momento en que ese SAFE se convierte en acciones. Y el tratamiento fiscal va a ser que esas acciones que tú recibas a cambio del SAFE que queda anulado van a tener un costo fiscal igual a la inversión que tú hiciste en el capital de esa compañía inicialmente en SAFE, que posteriormente se convirtió en acciones. Entonces, si invertiste $100,000 y recibiste una acción, el costo fiscal de esa acción va a ser $100,000. Si la vendes por debajo, va a tener una pérdida. Si la vendes por encima, el día de mañana, el día del exit, vas a tener una ganancia de capital grabable probablemente y sujeto a impuestos a título personal o a título del vehículo de inversión que tú utilices para hacer la inversión. Raúl, ¿consideras necesario tener un CLO? No sé qué es un CLO. Raúl, pon ahí por el chat qué es un CLO, porfa. Después, Nahuel, en mi caso soy único fundador y CEO de una startup de Health Tech. Recomienda traer socios estratégicos para tomar los roles como CPO, Chief Growth Marketing Officer y CFO, definitivamente. Emprender como el llanero solitario, no, Nahuel, es un error porque te va a resultar muy difícil levantar capital para tu startup. ¿Ok? Nacho, ¿puedo colear una pregunta? Sí, cómo no. Que la veo acá repetida en dos países distintos. Te preguntan que cómo ves el tema de que un inversionista obviamente invierta en países como Venezuela o Argentina. ¿Es viable eso?
Fíjate, esto es un tema que se va a abordar en el diplomado con detalle, ¿no? Y de hecho, en mi página web, en la sección de Nacho Talks, hay webinars en donde he abordado este tema con muchísimo detalle, yo como moderador y trayendo abogados que son expertos en temas de estructuración. Un inversionista sofisticado, Ángel o VC, no te va a invertir en una compañía venezolana, no te va a invertir en una compañía chilena, ni argentina, ni mexicana, ni uruguaya. ¿Okay? Eso no ocurre. Los que invierten en ese tipo de compañías son los co-founders y probablemente los friends and family. Cuando empiezas conversaciones con un inversionista sofisticado, lo primero que te van a decir, yo invierto en tu startup una vez que tú tengas una estructura corporativa internacional instalada. La que yo recomiendo es la que se llama el Startup Sandwich, que es una holding en Caimán, que tiene una LLC, que es un vehículo transparente aquí en los Estados Unidos, y ella es la dueña de la compañía venezolana, y ella es la dueña de la colombiana, y ella es la dueña de la chilena, y así sucesivamente. Los inversionistas están invirtiendo agresivamente en emprendedores latinoamericanos, porque contrario a lo que ocurre aquí en los Estados Unidos o en Brasil, cuando el emprendedor latinoamericano invierte, no invierte para lanzar un negocio exitoso en su país de residencia, sino lanza en su país para validar el modelo de negocio e inmediatamente entonces el negocio crece y se va a otros países. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de gestión de riesgo? Diversificación del riesgo asociado a la inversión. Entonces, el consejo para este emprendedor que está haciendo esa pregunta es, número uno, monta la estructura internacional que sea atractiva para levantar capital en la mente de un inversionista sofisticado. Un ejemplo es la estructura que te acabo de explicar, y trata, una vez validado el negocio, de escalar ese negocio, de abrir operaciones en otro país lo antes posible para que el riesgo esté diversificado. Eso suena muy sencillo, pero es muy difícil, ¿ok? Abrir operaciones en otro país es dificilísimo. Ya yo pasé por ahí. Hay startups y ejemplos latinoamericanos en donde se lanzan a abrir 2 o 3 países y luego tienen que recoger velas y devolverse para el país en donde arrancó el negocio. Entonces, eh, eh, el tema de hacer presupuesto para montar la estructura adecuada para mejorar los chances de levantar capital, estructura corporativa y fiscal, es muy importante y debería ser uno de los item lines del presupuesto que deben ser atendidos desde muy temprano, porque hacer un flip o hacer una reorganización corporativa más tarde es muy costoso porque tiene implicaciones fiscales, porque va a haber diferencia entre lo que es el costo fiscal de la acción, que es la pregunta que hacía el compañero anterior, y el valor de mercado de las acciones que vas a recibir de la holding cuando pases la estructura a una estructura internacional. Entonces, si lo puedes hacer, si puedes montar la estructura desde el día uno, es mejor porque te ahorras esos dolores de cabeza que son muy costosos además, y es dinero que tienen que poner los co-founders, porque los inversionistas no quieren que el dinero que ellos te dan sea para cubrir los gastos fiscales de un flip o una reorganización corporativa. Gracias, Nacho. Vamos a ver si hay otra por aquí. Orlando Sendejas, ¿podría repetir cuál es el nombre del fondo de capital que invierte en negocios que atienden personas de 50 años? Mira, Orlando, eso está te vas para mi página, nachoimeri.com, en la sección de Nacho Talks, ahí está el video de la conferencia que di en Lima hace 3 meses. Ahí tuve la oportunidad de moderar un panel en donde estaba Sebastián, que es un gestor de un fondo de Venture Capital que solamente invierte en startups que atienden las necesidades del sector de la población, se llama DATNEO, y a 2 emprendedores, uno creo que de Chile, y la otra muchacha era de Argentina. Oye esa conversación porque está súper interesante, y adicionalmente para que entiendas un poquito más las oportunidades que existen en ese sector, te invito a que vayas a mi podcast, que también está en mi página web, nachoimeri.com. Hay una pestaña que se llama podcast, y te vas a ir al episodio en donde entrevisto a Sebastián, de Managing Partner de Datneo, en donde él explica toda su trayectoria profesional y la tesis de inversión de su fondo, que se enfoca única y exclusivamente en ese sector. Las oportunidades, como les comenté en la presentación o en el masterclass, en ese sector son enormes. Los que se metan ahí y monten negocios interesantes que atiendan las necesidades del sector de la producción se van a hacer millonarios. Y los que inviertan ahí
van a multiplicar su inversión no sé cuántas veces. Me encanta esa sección, ese sector. Sara Navas, ¿cómo escoger correctamente a los socios de las startups? Bueno, bueno lo ¿Cuántas ideal, horas necesitas para responder esa? sí, eso es difícil, ¿no? Porque, fíjate, nada, tienes que empezar por escoger gente que se parezca a ti desde el punto de vista de principios y valores, excelencia, eh, comodidad al caos, curiosidad, esfuerzo, sacrificio, o sea, son muchas cosas que tú tienes que buscar en ese potencial socio ideal, ¿no? Tienes que empezar con tu entorno más cercano y una de las cosas que ayuda muchísimo es acercarte a las aceleradoras o a las incubadoras y participar en estos eventos que te estoy comentando, ¿no? Que organizan las asociaciones de cada uno de los países, ¿no? Entonces, ahí vas a empezar a conocer gente interesante. No todo el mundo está emprendiendo, sino que están evaluando oportunidades de inversión o de lanzar negocios. Entonces, ahí puedes empezar a identificar quiénes son esas personas que te pueden acompañar en tu barco, ¿no? En tu emprendimiento. Carlos Ruiz, feliz tarde. ¿Qué piensa de la postura de Y Combinator sobre qué equipo más oportunidad es mucho más importante que el proyecto o los unit economics del momento? Sí, efectivamente. O sea, la diferencia, por ejemplo, de un fondo de private equity y un fondo de venture capital es que un fondo de venture capital no te invierte en el negocio, te invierte en los jinetes del negocio, las personas que lanzaron la startup y están haciendo que ese negocio crezca rápido, ¿okay? Porque esa es la diferencia entre una startup y un negocio familiar. Las startups crecen muy rápido, son muy ágiles, ¿no? Entonces, el inversionista que invierte en una startup realmente no está invirtiendo en el negocio, ¿ok? Porque el negocio puede fallar, sino que está invirtiendo en los jinetes de ese negocio, los gestores del negocio o los co-founders, porque esos co-founders, si el negocio no funciona, van a pivotear, van a modificar el modelo de negocio y van a buscar la manera de que el cliente se enganche con el producto y el servicio. Y cuando eso ocurre, que es product market fit, entonces ahí es en donde, tú sabes, empieza a crecer de manera significativa el negocio y a producir, tú sabes, las métricas que quieren ver los inversionistas. Entonces, sí, efectivamente, el inversionista sofisticado, cuando está conversando contigo, claro que quiere ver un negocio interesante, pero realmente lo que está viendo son tus capacidades como emprendedor de lanzar y escalar un negocio muy rápido, de una manera muy efectiva, con un equipo correcto y con capacidades de ser flexible y pivotear rápido. Por ejemplo, esos emprendedores que están como muy enamorados de su idea y que no escuchan, esos no van a levantar capital. Si yo detecto en una conversación con un emprendedor que el emprendedor no se deja ayudar, no, ese es un negocio no invertible. Hay que ser humilde, hay que ser curioso y hay que ser humilde y hay que dejarse ayudar y hay que aprender a escuchar más que hablar en el mundo del emprendimiento, especialmente cuando uno está interactuando con los inversionistas. El feedback que te dan los inversionistas es impresionante. Hay que aprender a escucharlos, así te tengas que morder la lengua muchas veces. Eh, recuerda mencionar qué hacer cuando los costos legales son muy altos, por ejemplo, al calificar una fintech y necesitas el capital para temas legales. Sí, si estás lanzando una startup en un ecosistema o en una industria regulada, lanzar la startup porque requieres previamente obtener licencia se hace costosísimo, ¿no? Entonces, mi consejo es no lanzar ninguna startup en un ecosistema o una industria regulada sin antes haber levantado el capital, porque te vas a quedar sin plata muy rápido. Y un emprendimiento sin plata o sin dinero es como un carro que se queda sin gasolina, se apaga. O sea, es así de sencillo, pues. O sea, no todo el mundo va a tener la pasión y las ganas y la dedicación de, sin cobrar absolutamente nada, sacar proyectos adelante. De repente uno de los tres decide echarle pichón, pero la realidad en la práctica es que cuando el negocio no camina y el negocio se queda sin plata, los que te decían que iban a acompañarte a sacar el proyecto adelante terminan bajándose del barco, y por eso esa recomendación que les hice en el Masterclass de no distribuir acciones el día uno, sino más bien fijarle a cada uno de los co-founders objetivos, que hayan reglas de vesting y de cliff, y que la gente vaya ganándose sus acciones en la medida que hace vida dentro de la startup,
porque el mundo del emprendimiento no es nada fácil. O sea, es quizás lo más difícil que puede hacer un ser humano. Emprender es muy difícil, ¿ok? Pero es fascinante. Entonces, y por eso tanta gente está en esto, ¿no? Y gracias a Dios más gente está invirtiendo. Y yo creo que eso es interesante porque, como les decía antes, el éxito del emprendimiento latinoamericano es lo que le va a dar a la región estabilidad, que es algo que le interesa al emprendimiento, al negocio familiar, al inversionista, a los propios gobiernos para evitar los desastres que hemos visto en los últimos 20 y pico de años, ¿no? Empezando por Venezuela.